Ok. Bueno, primero que nada, bienvenidos, gracias por estar acá. Es muy importante que nos tomemos este tiempo todos para justamente aprender algo que es esencial y muy importante en la vida de todos, como es aprender a comer. Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Gina, soy licenciada en nutrición y desde muy chica me interesó el hecho de aprender a comer y entender de qué se trataba una buena alimentación. Entonces, bueno, desde muy chica fui a nutricionistas, quise informarme acerca de esto. Mis amigas saben. Y bueno, conforme pasaron los años, seguía sin entender la importancia que tenían los alimentos o básicamente la alimentación en nuestra vida. Entonces decidí estudiar licenciatura en nutrición y por eso es que hoy estoy acá para compartir aquello que es tan importante y bueno, poder transmitir lo que quizás en su momento no pude entender o me faltó. Bueno, para hablar de la nutrición en sí, para entender de qué se trata una buena nutrición, tenemos que hablar de los alimentos. Los alimentos básicamente son nuestra fuente de energía diaria porque ellos tienen los macronutrientes. Los macronutrientes son 3 y son aquellos que nos dan la energía para las funciones necesarias de nuestro día a día, ¿sí? Las funciones esenciales y necesarias que tiene que realizar nuestro cuerpo provienen de los macronutrientes. Los macronutrientes son 3. Tenemos los hidratos, las proteínas y las grasas, ¿sí? Todos creo que conocemos de qué hablamos cuando hablamos de proteínas, hidratos y grasas, pero quizás lo que no sabemos tanto es por qué son importantes en nuestro día a día y principalmente por qué son importantes que estén en cada uno de nuestros platos y en cada una de nuestras comidas, porque justamente si no sabemos la función que tienen ellos, cada uno de ellos, muchas veces caemos en este error de quitar o reducir alguno de ellos con un fin estético y bueno, y eso nos lleva, digamos, a determinados déficits o por ahí a caer en algún atracón o cosas que no queremos o más bien queremos evitar. Entonces, los hidratos, por ejemplo, los famosos hidratos que son aquellos que sacamos cuando nos encontramos en ese momento de dieta, de estar principalmente llegando al verano, decimos, no, ahora voy a hacer una dieta keto, saco los hidratos y voy a bajar 5 kilos en una semana. La verdad es que los hidratos de carbono son la fuente de energía de nuestro cuerpo y son la principal fuente de energía del cerebro. Si nosotros quitamos los hidratos de carbono, no funcionamos básicamente. Tenemos los hidratos de carbono que son simples y los hidratos de carbono que son complejos. Los hidratos de carbono simples son aquellos que nos generan un boost de energía muy rápido, es decir, nos generan un pico energético y, como sabemos, todo lo que sube baja de igual forma. Entonces, ese boost energético que sentimos, cuando baja, también sentimos ese bajón energético. Y esto es lo que nos generan los hidratos simples. ¿Qué son los hidratos simples? Los azúcares,
son, por ejemplo, las pastas o las harinas blancas en el sentido de, por ejemplo, un pan blanco, todo lo que, o bueno, los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Todos estos nos generan picos glucémicos. Entonces deberíamos consumirlos en menor proporción o esos sí son los que deberíamos regular mucho más porque al fin y al cabo no nos están generando estabilidad en nuestra comida, en nuestro día a día y tampoco nos generan saciedad porque lo que sucede con ellos es que al cuerpo no le genera nada de trabajo metabolizarlos. Entonces, no nos generan saciedad en una cuestión de horas, ¿sí? En el día, no nos generan tanta saciedad. Por eso lo mejor es recurrir a los hidratos de carbono complejos, que son aquellos que son ricos en fibra. La fibra, a su vez, tiene mayor cantidad de minerales, de vitaminas. Y los cereales, los hidratos de carbono complejos, los encontramos en cereales integrales, como puede ser la avena o, no sé, el arroz integral. La papa es más del tipo complejo. Las legumbres, ¿sí? Todos ellos son hidratos de carbono complejos que lo que hacen es estar más tiempo, encontrarse más tiempo en el estómago. Entonces nos va a generar una saciedad más prolongada, digamos, y no nos genera ese boost, ese pico energético donde de repente me siento con mucha energía, tuve una fuente de glucosa muy fuerte, porque justamente la fibra lo que hace es regular este pico glucémico. Entonces, por lo general, estos son los hidratos que deberían de abundar en nuestra dieta, ¿sí? Un pan integral, desalvado, ¿sí? Esos que son del más tipo negro, esos son los que deberíamos elegir cuando estamos eligiendo hacer un estilo de vida saludable. Luego tenemos las proteínas. Las proteínas, otras que son, dan mucho de qué hablar, principalmente hoy en día que escuchamos mucho esto de estoy entrenando y no sé qué y las proteínas, bueno. Las proteínas son sumamente importantes en nuestro día a día, más allá de si entrenamos o no entrenamos. El consumo de proteínas debe de estar en todas nuestras comidas, ¿sí? Deberíamos añadirlas en todos nuestros platos, porque ellas cumplen una función a nivel estructural, reparan tejidos, por lo tanto sí, es sumamente importante que las consumamos cuando estamos entrenando, pero también ellas nos generan una saciedad a largo plazo que casi que no la genera otra macronutriente. Entonces, las proteínas son sumamente importantes y acá estamos, por ejemplo, tenemos momentos del día donde principalmente nuestra cultura en Argentina no somos mucho por ejemplo, el desayuno proteico. Por lo general acá nos levantamos y es una tostada con quesito, mermelada, café con leche y a seguir con el día. En ese caso le estamos dando ese boost energético de hidratos simple principalmente a nuestro cuerpo. Estamos añadiendo 0 proteína y casi que nada de grasa. Entonces, ¿qué estoy generando en ese momento? Muy poca saciedad o una saciedad momentánea que me genera este pico energético y probablemente a las 2 horas me encuentre con un poquito de ansiedad, abriendo la heladera, viendo qué onda, si estaría como que estoy como para picotear algo, pero en verdad no es hambre. Y eso es porque en verdad no me siento satisfecho en ese desayuno. Entonces, ¿qué puedo hacer para que ese desayuno esté más completo? Añadir una fuente de proteína y así en todas mis comidas. Si no le tengamos miedo a la proteína, no nos vamos a poner más grandotes por estar consumiendo proteínas. Todo lo contrario. Además, ellas
lo notamos muy fácilmente también a nivel estético cuando añadimos proteína a nuestras comidas por el famoso colágeno. Ellas tienen también una función muy importante en la parte de la piel, ¿sí? Entonces, las proteínas, nuestras aliadas. Fuentes de proteínas, carnes, huevos, lácteos, las legumbres también, los frutos secos en menor proporción, pero también. Entonces, asegúrate de siempre tener una fuente de proteína en todos tus platos. Y por último tenemos las grasas, que las grasas también están bastante demonizadas, pero porque sí hay una realidad con las grasas, que es que tenemos las grasas buenas y las grasas malas, o no tan buenas. O sea, las grasas que vengan de origen natural van a ser 100% buenas y deberíamos de consumirlas siempre porque ellas también cumplen funciones sumamente importantes en nuestro día a día, como son, por ejemplo, la regulación hormonal, o ellas son las que transportan las vitaminas liposolubles, que las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K, que es una regla memotécnica, vitaminas ADEC. Ellas son sumamente importantes, para el transporte de estas proteínas, entonces sí o sí debemos consumirlas. Bueno, tenemos aquellas saludables, que son las grasas vegetales, de origen vegetal, que están, por ejemplo, en los aceites vegetales. Los frutos secos son otra fuente de grasa. Tenemos la palta, tenemos algunos pescados grasos, como el salmón o el atún. Y luego tenemos las grasas malas, por así llamarlas, pero en verdad son grasas que no existen. Son las grasas trans y son las grasas creadas por el hombre. ¿Por qué son creadas por el hombre? Porque justamente eran un tipo de grasa que se les añadió hidrógeno y son grasas hidrogenadas, por lo tanto son grasas que no existen, están manipuladas. Y estas sí deberíamos de quitarlas. Más que nada cuando decidimos llevar un estilo de vida saludable, nos vamos a encontrar que los productos alimentarios, los que son creados por el hombre, tienen este tipo de grasas y son grasas que a largo plazo pueden generar, a corto plazo, inflamación, problemas con la digestión, y a largo plazo esos son los tipos de alimentos cancerígenos. Entonces, ese tipo de grasas realmente no son buenas y no deberíamos de consumirlas, pero justamente las identificamos fácil porque son aquellas que vienen en productos alimentarios. No vamos a encontrar una grasa trans en una palta, o sea, cero. Entonces, la palta, toda. La papa frita del supermercado, la verdad que no. Y después tenemos otro tipo de grasas que estas poco sabemos quizás de ellas, que son las saturadas. Las grasas saturadas provienen de fuentes de animales, ¿sí? Su fuente son los animales rumiantes. Entonces, ¿dónde encontramos este tipo de grasas? En los quesos, en los lácteos, principalmente en los lácteos, o también en las carnes. Entonces, ¿no debemos consumir lácteos o productos animales? No ese es el sentido. De hecho, las grasas saturadas nos producen parte de nuestro colesterol bueno, ese colesterol que necesitamos para el buen funcionamiento, como mencionábamos antes, de nuestras hormonas, tejidos y demás. Pero no tiene que ser nuestra dieta a base de embutidos que me está dando solamente ese tipo de grasa, ¿no? Esa grasa saturada. ¿Cuál es la clave siempre? El equilibrio. Siempre el equilibrio. Poder consumir estos tipos de grasa, tanto las saturadas como las grasas saludables. Consumir los hidratos, principalmente los complejos, que son aquellos que nos van a dejar satisfechos por más tiempo, no nos van a dar esos picos glucémicos que tanto sentimos porque,
A mí me pasa, voy a hablar de mí, a mí me pasa que cuando yo consumo un alimento que me da mucha carga energética, lo que más siento es el bajón energético, más que la subida, siento el bajón. Entonces eso es lo que tengo que evitar, ¿sí? Esa parte de que me quedo así que no me puedo ni mover porque justamente tuve un bajón energético. Y siempre acompañar mis comidas con proteínas, ¿sí? Quitémosle el miedo al consumo de las proteínas, son importantes. Va a mejorar absolutamente toda tu composición corporal consumiendo proteínas. Tampoco te estoy invitando a que vayas a comprarte el pote de la proteína en polvo, porque esa tampoco es la idea. Hablamos de los alimentos ricos y fuentes de proteína y tranquilamente en el día se llega al consumo de proteína que necesitamos con alimentos naturales. Y también vamos, o sea, como todo en la vida, el exceso de cosas tampoco genera nada bueno, ¿no? El exceso de proteínas lo que tiene es que a largo plazo puede generar problemas en los riñones, ¿sí? Entonces tampoco vamos a vivir a una dieta carnívora, o sea, solo base de proteínas, pero sí es importante que las consumamos. Y bueno, esto, que sepamos en qué momento las estamos consumiendo. Ya ahora que sabemos que los huevos son fuente de proteína, que los lácteos en gran proporción también, o que los frutos secos y las legumbres aportan proteínas provenientes de animales. O bueno, las carnes, ¿no? Las carnes son por excelencia la fuente de proteína. Tengo que saber cuál voy a elegir consumir en qué momento y en qué comida del día. Entonces, en resumen, los hidratos me dan energía, no está bueno para nada que los elimine, ni siquiera por fines estéticos, siempre la importancia es regularlos, ¿no? No excederme, porque ellos sí, con un exceso, se terminan acumulando en el cuerpo, se terminan almacenando como grasa, pero son nuestra fuente de energía y son la principal fuente de energía del cerebro, o sea que sin hidratos no hay función cerebral, básicamente. Que las proteínas construyen y reparan tejidos, por lo tanto son esenciales, al igual que las grasas. Las grasas cumplen una función intrínseca esencial. Regulan nuestras hormonas. Entonces, para una buena salud y una buena alimentación, lo importante es consumir los 3 macronutrientes en su justa medida, pero consumirlos. No estar restringiendo nada, ni siquiera por estas metas que muchas veces nos ponemos llegando al verano y demás. Por eso también me parece muy importante hablar de este tema en este momento del año, donde estamos llegando a ese momento donde nos vemos quizás con esos kilitos que acumulamos del invierno, porque es lógico, porque en invierno comemos diferente y tenemos más cantidad de hambre que en el verano, por un tema de que el frío nos invita a comer y el calor no tanto, la exposición al sol y demás. Entonces, eso. Estos son los 3 macronutrientes que los únicos 3 macronutrientes, es la clase que quería presentar hoy. Y en la próxima lo que te voy a estar contando es cómo armar tu plato con estos 3 macronutrientes infaltables en tu día a día. Así que te espero de nuevo el miércoles a las 19 horas. No te la pierdas porque el vivo va a estar un día activo y ya después lo bajo de esta plataforma para subirlo a mi plataforma de Sabia Nutrición, que es donde yo profundizo mucho más sobre todos estos temas, donde también ofrezco consultas 1 a 1, armamos juntas nuestro plato, te enseño a comer y bueno, todos los tips y dudas y consultas son respondidos por mi plataforma, que en este momento no está disponible para inscribirse, pero más adelante voy a volver a lanzar los cupos, así que estate atento, atenta, no te pierdas de nada y te agradezco mucho tu tiempo y estar acá. Espero que te haya servido y que haya simplemente, quitado alguna duda que hayas podido traer hoy. Nos vemos.